vamos a ilustrar un árbol. Cuando tú lo hagas, si quieres, puedes elegir más plantas. Y les voy a enseñar una pequeña demostración de cómo hacer este tipo de flores. Literalmente vamos a extraer todos los colores que se están usando aquí para hacer una ilustración basada en esta foto aquí. Como es un color muy claro, voy a agregar mucha agua y voy a empezar a pintar ya mis margaritas. A mí me gusta mucho ver cómo sí puedes usar una foto de referencia, pero luego ya convertirlo en algo pues tuyo. En este ejercicio vamos a utilizar un sépalo de la planta de girasol para imitar esta textura. Hacemos el trazo a lápiz, procurando que no quede muy marcado. Pintamos la capa base. Empezamos a añadir el tono más oscuro, desvaneciendo para lograr un degradado entre el tono verde de arriba y el tono más oscuro de la parte de abajo. Y esperamos a que seque esta primera capa para poder continuar con los detalles. Vamos a tirar las primeras líneas de lo que queremos que sea nuestro boceto. Vamos a crear una flor que parta desde este centro, no importa que no sea perfecta. Y ahí tengo mi primera flor. Para hacerles la tarea un poquito más fácil, vamos a ocupar una flor real, una reina Luisa, y vamos a ver qué posibilidades tiene. Le puedo poner los pistilos y estambres que salgan hacia afuera, y las hojas también las compongo de forma que se vean más o menos simétricas para que me ayuden en la composición general. Entonces yo ahora puedo hacer una cosa así y lo mismo para este lado. Ya tengo entonces mi reina Luisa en el centro del cuadro. Aquí, como puedes ver, tengo una parte de mi colección de plantas secas. Solo vamos a elegir 4 y empezamos con la primera. Como puedes ver, además, yo estoy dibujando las plantas no a la escala exacta de la planta real, sino un poco más grande. Es desde aquí que vamos a crear nuevas plantas totalmente distintas. Lo primero que tenemos que hacer es identificar que dentro de nuestro árbol hay diferentes grupos de arbustos o follajes. Enseguida de esto vamos a marcar la rama del árbol. Tenemos sombra y profundidad. Aquí tenemos algunas de las formas generales principales, la estructura básica principal y donde puedes empezar a añadir las sombras.